Continuando con el tercer módulo y el último de esta jornada, que corresponde al desafío de la prevención social en materia de violencia contra la mujer, quisiera invitar a Beatriz Vallejo, quien es coordinadora del Centro de la Mujer de Peñalolén, quien nos va a realizar esta exposición. Beatriz, por favor. Hola, muchas gracias Carlos por la presentación. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como lo dice nuestro tema, queremos ver cuáles son los desafíos de la prevención social en violencia contra la mujer. Y en ese sentido me gustaría como separar esta presentación en dos partes. La primera tiene que ver con una contextualización de lo que es la violencia contra la mujer y la segunda es con el abordaje que nosotros como municipio, como comuna de Peñalolén, hemos podido trabajar a lo largo de estos años. Bueno, lo primero es un tema de conceptualización. Ustedes saben que el lenguaje va cambiando. En un principio se hablaba de violencia intrafamiliar, después de violencia doméstica, y hoy día se habla de violencia contra la mujer. Y la verdad es que hay un cambio de paradigma importante que va por varias líneas. Lo primero es entender que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. Lamentablemente, este tipo de violencia está presente a nivel mundial, tiene un origen histórico, pero también durante muchos años la violencia contra la mujer perteneció al espacio privado. Sin embargo, hoy día se visualiza como un problema público y no tan solo como un problema privado. La violencia contra la mujer tiene un origen histórico, un origen cultural, social. Aparecen conceptos como el patriarcado y una forma donde finalmente la mujer se relaciona tanto en su entorno privado personal, ¿cierto?, como en su espacio público, de una manera distinta a la que se relacionan los hombres. Ahora, la violencia es un fenómeno que se aprende, y eso es algo muy importante porque al tener un componente cultural, se puede desaprender. De cierta forma, todo lo que conlleva el patriarcado hace que aparezcan estereotipos donde se espera que las mujeres nos comportemos de alguna manera y que los hombres también se comporten de otra. En este sentido, me gustaría que pudiéramos revisar la definición de violencia contra las mujeres, que es la que aparece en la Convención Belén do Pará, donde dice que es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Esta definición es bien importante porque habla de un daño que tiene varios componentes y que finalmente lo que hace es atentar contra la calidad de vida de las mujeres y también contra la libertad que tienen las mujeres para poder desarrollarse en los distintos espacios. Hoy día es importante también entender que la violencia contra la mujer está presente en todos los espacios donde ella se relaciona, no tan solo al interior de las casas, no tan solo en los espacios públicos o en el transporte público, también en los lugares de trabajo, incluso frente a instituciones que debieran protegernos. Y esto ocurre en todos los contextos. Hay diferentes tipos de violencia, ¿cierto? Las más habituales son la violencia psicológica, la violencia física, la violencia económica, la violencia sexual, la violencia simbólica y la violencia institucional, que también se ha entendido como una violencia de Estado. Son múltiples las manifestaciones de la violencia. Muchas van desde la violencia física, el acoso, el finalmente coartar la libertad, el poner en duda las decisiones que las mujeres toman, atentar contra su autonomía económica,
son manifestaciones bastante variadas. Y también tenemos que entender que no existe una sola mujer. Las mujeres somos muy diversas. No es lo mismo una mujer que vive en una zona rural, a una mujer que vive en una zona urbana, una mujer que tuvo acceso a la educación frente a otra que no la tuvo, mujeres migrantes, mujeres afrodescendientes. Hay una variedad muy importante de mujeres y siempre cuando nosotros queremos abordar una situación de violencia contra la mujer, tenemos que enfocarnos en esas diferencias. Ahora, nosotros como municipalidad, ¿cierto? Como Peñalolén, tenemos un modelo de abordaje que tiene tres grandes partes. La mujer siempre es el foco central, ¿cierto? Tenemos por un lado la prevención de las violencias, por otro lado la atención a la mujer que es víctima, que hoy día también se le habla de mujeres sobrevivientes. Y yo creo que ese cambio en el lenguaje también es importante. El daño psíquico de las mujeres cuando han estado expuestas a situaciones de violencia histórica produce un, ¿cómo explicarlo? Produce un daño psicológico que no tan solo afecta a su autoestima, sino que también le inseguriza en todos los roles donde ella debiera desenvolverse. Es una mujer que además siente mucha culpa. Entonces, en ese sentido, el área de atención es muy importante, pero también lo es la protección de esa mujer. Nosotros como Centro de la Mujer de Peñalolén atendemos mujeres que son víctimas de violencia en contexto de pareja. Y esto también es bien importante porque la violencia cuando ocurre en una relación de pareja tiene características distintas, tiene dinámicas distintas. Ustedes tienen que pensar que estas personas, ¿cierto? Tenían una relación amorosa, en la mayoría de los casos tienen hijos o hijas en común, tenían un proyecto de vida, pero sin embargo aparece esta dinámica de violencia donde el hombre ejerce algún tipo de control, ¿cierto? Eh, es quien ejerce la violencia en una primera instancia. Entonces, este fenómeno es distinto a otro tipo de violencia a las que son víctimas las mujeres. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr con estos tres grandes engranajes, por así decirlo? Prevención, atención y protección. Lo que queremos es que esa mujer logre autonomía, autonomía física, autonomía en la toma de decisiones, autonomía económica, que esta mujer pueda tomar decisiones, ser dueña de su vida, lograr una independencia y poder desarrollarse plenamente. Porque además, cuando en una familia tenemos mujeres que son víctimas de violencia, también tenemos niños que son testigos de esta violencia y que van aprendiendo que en las relaciones la violencia puede estar normalizada o muy naturalizada. Entonces, en términos sociales, estamos replicando un modelo que no queremos que se siga replicando. La oferta programática municipal nuestra tiene estos tres grandes ejes. Tenemos por un lado el programa de prevención en violencia contra la mujer, que tiene que ver con poder deconstruir, retrabajar, remirar los estereotipos de género, poder capacitar a profesionales, poder llegar a la comunidad, sensibilizar, desnaturalizar la violencia contra las mujeres, que es algo que es sumamente necesario. Hoy día este dispositivo, ¿cierto?, que depende del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, nos dice que es necesario prevenir desde los 14 años en adelante. La verdad es que ahí hay un tema conceptual. Yo, mi opinión personal, creo que esto se debe prevenir desde mucho antes.
tenemos que apelar y enfocarnos en relaciones no violentas, ¿cierto? Pero este programa nos permite llegar a la comunidad, llegar a los jóvenes, llegar tanto a niñas, a niños, a mujeres, a hombres, y poder también poner este tema en el tapete. O sea, nosotros necesitamos que las personas, nuestros vecinos, nuestras vecinas, conversen estos temas. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos demos cuenta de que finalmente no es normal que las relaciones sean violentas. El programa de atención que yo les mencionaba anteriormente es el Centro de la Mujer. Al Centro de la Mujer acuden mujeres mayores de 18 años que son víctimas de violencia en contexto de pareja, donde ellas de manera voluntaria pueden acceder a dos tipos de intervenciones: la intervención psicosocial y la intervención legal. Este servicio se da de manera gratuita. Tenemos profesionales tales como psicólogas, abogadas, eh, trabajadoras sociales, tenemos primera acogida, entregamos orientación e información, porque también, y esto es muy importante, muchas veces las mujeres se ven sobrepasadas por las situaciones de violencia, pero sin embargo no se sienten capaces de poder romper con este círculo de violencia. Y en ese sentido nosotros entendemos que estas dinámicas funcionan así, y una mujer puede ingresar con nosotros las veces que estime conveniente. Nosotros siempre vamos a estar para esa mujer, siempre le vamos a entregar la orientación que ella necesite, la información y la contención. Porque muchas veces nos pasa que las mujeres recurren a nosotros solo con el afán de conversar, de contar su historia y no necesariamente de intervenir. Y en términos de protección, debo reconocer que Peñalolén ha sido bastante pionero. ¿Ya? Yo comparto de que la violencia contra las mujeres depende de una voluntad política. Y nosotros contamos en Peñalolén desde hace ya muchos años con un programa que es el SOS Mujer, que es un dispositivo similar a un control remoto como de un vehículo que la mujer adquiere, ¿cierto? Y que tiene que cumplir cierto perfil. Son mujeres con un nivel de riesgo alto o vital, pero que finalmente necesitan tener este dispositivo porque al accionarlo se emiten señales de alerta. Una llega a la central de cámara, quien se comunica con Carabinero, que es como el equivalente a la policía, pero como desde el Ministerio Público, y se comunica con el sistema de vigilancia preventivo, que es nuestra como policía municipal, pero son más bien agentes preventivos, tienen un rol distinto al de ustedes, y la mujer recibe una respuesta inmediata. Moisés lo mencionó anteriormente, esto tiene que ver no tan solo con mejorar la percepción de seguridad de las mujeres, sino también permitir que la mujer pueda desenvolverse en su medio. Muchas veces tenemos mujeres que ni siquiera se atreven a salir de su casa, que no se atreven a llevar a sus hijos o hijas a la plaza, al colegio, ¿cierto? Por miedo a encontrarse con el hombre que ejerce violencia. Y bueno, llegada la pandemia, yo siempre digo que la pandemia no trajo nada bueno en el tema de violencia contra las mujeres. Al contrario, como que las situaciones de violencia aumentaron. Tenemos mujeres que en este minuto están muy necesitadas económicamente, mujeres que tenían trabajos bastante precarios, que hoy día no pueden salir a trabajar. Peñalolén aún está en cuarentena. Entonces, también hay una crisis económica importante a nivel país que ha hecho que las mujeres se encuentren en una situación de mayor desprotección. Y en ese sentido es que a través de una aplicación de seguridad que se llama Batu, al comienzo de la pandemia se incorporó un botón que se llama el botón BIF, de violencia intrafamiliar, donde uno puede, ¿cierto?, apretarlo y se despliega como
un pequeño menú donde dice qué es lo que uno necesita en ese minuto, si necesita que llegue la persona a la casa o si necesita que la contacten, y que también es una forma para que las mujeres puedan acercarse a nosotros entendiendo esta situación de cuarentena y con una movilidad un poco más reducida. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es que los programas tenemos que trabajar de manera coordinada y la transversalización es sumamente importante. La comunicación entre el programa de prevención, el Centro de la Mujer, el SOS Mujer o el sistema de vigilancia preventivo es clave para que todo esto funcione de manera óptima. Me refiero a prevención, atención y protección. Pero no es suficiente. ¿Por qué les digo que no es suficiente? Porque nosotros lo que necesitamos, si queremos realmente lograr que una mujer sea autónoma, nosotros necesitamos que aparezcan redes de apoyo, que aparezcan instituciones, que la comunidad también se haga parte y también contar con profesionales idóneos. En relación a las instituciones, nosotros tenemos que tener un trabajo colaborativo con Carabineros de Chile, con la Policía de Investigaciones, con Fiscalía, que es Ministerio Público, con tribunales de familia. Tenemos que tener un trabajo coordinado, colaborativo, que desde la Dirección de Seguridad Humana se ha llevado a cabo. Es importante también el poder compartir experiencia, apoyarnos mutuamente, porque si bien, como mencionaba la Vivi hace un minuto, cuando no hay una respuesta institucional tiene que haber una respuesta local, yo comparto ese criterio, pero también creo que tenemos que hacer parte a los actores que deben cumplir con estas funciones. Ahora, las redes de apoyo cuando hablamos de una mujer víctima de violencia son distintas redes de apoyo, ¿ya? Muchas veces las mujeres son bastante aisladas de sus familias, de sus amistades, eh, algunas que pueden trabajar fuera, ¿cierto?, del hogar, no tienen una relación ni de confianza ni de amistad. El que las mujeres se aíslen es un componente que es muy importante. Y una mujer al estar aislada, con mayor dificultad, pide ayuda. Entonces, por un lado tenemos las redes de apoyo, que son propias de la mujer, pero por otro lado tenemos que recurrir a las redes municipales para poder fomentar las autonomías de estas mujeres. Necesitamos, por ejemplo, mujeres que puedan capacitarse en algún emprendimiento, que puedan buscar alguna fuente laboral que les genere ingreso. Muchas de ellas necesitan apoyo social. ¿Por qué? Porque sabemos que el poder económico en general, ¿cierto?, está concentrado en esta figura masculina. Hay una manipulación importante en relación al dinero, en relación a las viviendas. Entonces son situaciones que son bastante complejas y que hacen que la mujer se sienta bastante paralizada sin poder tener los recursos o sin sentirse capaz de poder realizar estos cambios que son necesarios no tan solo para ellas, sino que también para sus hijos o hijas. Por eso que la revinculación con la familia y las amistades también es importante. Ahora, en relación a los profesionales, y aquí me voy a detener y voy a hablar exclusivamente de los profesionales que trabajamos en la municipalidad o que trabajamos vinculados a estos temas. Es necesario, primero, que estos profesionales estén capacitados y sensibilizados en la materia. ¿Por qué? Porque hay muchos mitos, hay muchas creencias en relación a lo que es la violencia contra la mujer, en relación al perfil de víctima también, y también en relación al hombre que ejerce violencia. Yo les mencionaba en un inicio que la violencia es algo que se aprende. Finalmente, el patriarcado no tan solo ha afectado a las mujeres, también ha afectado a los hombres. Necesitamos
hombres que puedan deconstruirse, que puedan encaminarse hacia nuevas masculinidades, porque también es provechoso para ellos. Entonces, en ese sentido, es necesario que nosotros capacitemos a todos los profesionales que finalmente tienen contacto con nuestras vecinas y con nuestros vecinos, porque muchas veces son estos profesionales los primeros que visualizan que esta mujer está siendo víctima de violencia y pueden tener una conversación con ella y derivarnos el caso siempre y cuando ella esté de acuerdo, ¿ya? Porque la confidencialidad de la intervención también es importante. Y el otro punto donde nosotros ya hace harto tiempo que hemos sacado este tema adelante es el tema de la comunidad. La comunidad es sumamente importante en estos casos. Nuestras intervenciones siempre apuntan a visibilizar las violencias, sensibilizar, desnaturalizar, pero lo más importante es que nosotros queremos lograr el compromiso de estas comunidades en la erradicación de la violencia. Muchas veces tenemos vecinas, vecinos, que saben perfectamente lo que está pasando en la casa de al lado. O sea, un montón de veces hemos tenido femicidio en Chile, donde cuando van a conversar con los vecinos o con las vecinas, dicen sí, si nosotros escuchábamos, muchas veces la señora pasaba 1 o 2 semanas que no salía de la casa, pero la verdad es que nosotros no nos queríamos involucrar, porque esto, bueno, usted sabe, esto es algo de familia. Bueno, eso es justamente lo que nosotros no queremos. Porque si esa mujer no siente que no tiene ningún apoyo en ninguna parte, es muy difícil que ella logre salir de ahí. Perdón. Un poco en síntesis y como para redondear lo que hemos estado conversando, porque me interesa que podamos tener algún tipo de conversación al respecto. Yo sé que la violencia contra la mujer no es un tema nuevo, ya lleva bastantes décadas. Sabemos que México también es un país que se ha visto bastante afectado por esta temática. Entonces, como que yo quisiera apuntar a un trabajo más bien integral, más bien transversal, donde tengamos un trabajo colaborativo entre todas las instituciones que estamos involucradas. Necesitamos que las personas, los vecinos, la comunidad también se haga parte. Y mientras más espacios tengamos para poder conversar de estos temas, para poder levantar esta temática, yo creo que avanzamos. ¿Por qué les digo que avanzamos? Porque los cambios culturales son lentos. No son cambios que vengan de la noche a la mañana. En estos últimos 10 años, me atrevería a decir, hemos visto cierto movimiento feminista, colectivo, organizaciones feministas que han levantado la voz y han logrado que este tema esté en boga. Yo les agradezco a ellas porque la verdad es que yo insisto que aquí hay voluntades políticas. Entonces, es interesante que mientras más podamos conversar estos temas con nuestras amistades, en nuestras familias, y que también se dé una discusión, podamos seguir avanzando para mejorar no tan solo la calidad de vida de las mujeres, sino que para mejorar nuestra sociedad en general, para mejorar lo que nuestros niños, niñas y jóvenes ven diariamente en sus propias casas. O sea, aquí hay un modelo que es mucho más grande que solamente limitarlo a la violencia contra las mujeres. Bueno, dicho esto, dejo abierto el micrófono. No sé si hay consultas en el chat. No, no tenemos consultas en el chat, así que queda abierta la conversación para todos quienes tengan algún tipo de pregunta o duda o comentario también al respecto.
Sí, tal vez, ahí dicen levantar la mano para intervenir. Correcto. Si quisieran intervenir, pueden levantar la mano y se les habilita el micrófono para que puedan hablar. Mira, he levantado la mano, no sé el nombre, pero dice sector 8. Comandante Francisco Varela, dice. Ahí. Sí, buenas tardes. ¿Qué Buenas tipo tardes. de programas han estado realizando o han estado promoviendo para evitar la violencia de género allá en Chile? ¿Tipo de programa? ¿Como preventivo, dices tú? Sí, es correcto. O sea, como algún tipo de programa para erradicar la violencia de género. Mira, el programa de prevención es quien está en esa dinámica donde se realizan charlas, talleres. Nosotros vamos a los colegios pensando, ¿cierto?, en las relaciones de noviazgo, que son las primeras relaciones donde ya se ven indicadores de violencia. No tan solo se trabaja con los jóvenes de 14 a 29 años, que es el foco del programa previamente tal, sino que también se trabaja con otras comunidades y con profesionales que trabajen con población de 14 a 29 años. ¿Ya? Hay distintos tipos de intervenciones, todas son bastante socioeducativas, donde lo que se busca es capacitar y, como lo mencionaba anteriormente, poner este tema en el tapete, en que esto se converse, en que se pueda dar una discusión y donde también podamos ver y evaluar, digamos, qué tan naturalizado o normalizado, de acuerdo a los rangos también de edad, están estas dinámicas más violentas, ¿no? Ricardo Govela tiene también su mano levantada. Ricardo, por favor. Tienes que habilitar tu micrófono. Ya. El tema de introducir el tema de la recuperación de la autonomía, ¿no? Para poder romper el círculo de la violencia. Aquí tenemos un trabajo bastante fuerte de protección a las mujeres, pero ese tema de cómo lograr que en el corto y en el mediano y largo plazo las mujeres puedan escapar a los círculos de violencia, ¿no? Porque la mayor parte de las mujeres que sufren violencia intrafamiliar vuelven con sus parejas, vuelven a una situación de violencia, no tienen trabajo, no son... Entonces me pareció muy importante introducir el tema de la recuperación de la autonomía como una medida necesaria para romper el círculo de la violencia. Y muchas gracias por la presentación. Sí, en relación a lo que mencionas, hay que decir que esta pandemia ha sido sumamente compleja. ¿Por qué? Bueno, primero, claro, por el tema de las cuarentenas. Hay un empobrecimiento de las mujeres. Estamos con menos cupos o fuentes de trabajo. Estamos con colegios, jardines infantiles cerrados. Por lo tanto, alguien tiene que estar al cuidado, ¿cierto?, de los niños y las niñas. Entonces, es aún más difícil para las mujeres poder encontrar una fuente laboral que se acomode a este contexto pandémico. Y lo que hemos visto, que es terrible, o sea, para nosotros ha sido obviamente una situación de mucha frustración, es que muchas veces las mujeres están dispuestas
a continuar en círculos de violencia para asegurar la estabilidad económica de ella y sus hijos o hijas. Y la verdad es que eso es una realidad muy dolorosa, porque no debiera ser así. Pero lamentablemente, claro, Chile venía con un estallido social a fines del 2019, con una situación bastante compleja en términos políticos. Después vino esta pandemia, que ya llevamos más de un año, y los últimos datos que hemos tenido es que hemos retrocedido 10 años en relación justamente a la autonomía económica de las mujeres. Entonces, yo creo que, claro, la pandemia ha sido terrible para el género femenino, pero me parece que el impacto más grande se va a ver un poquitito más en el futuro. También tiene su mano levantada el director Jorge Amador. Así que, Jorge, por favor, adelante. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Beatriz Vallejo. Realmente no había escuchado una explicación tan clara y tan lúcida sobre este fenómeno. Y tengo interés en conocer qué es lo que hacen ustedes para habilitar a los funcionarios que entran en contacto con mujeres para saber responder adecuadamente y apoyar adecuadamente. Estoy hablando de funcionarios de todo corte, desde los elementos de prevención de la propia Dirección de Seguridad Humana hasta los carabineros, por así decirlo. Para nosotros sería un aprendizaje interesantísimo, porque aquí todos, y digo también todas, querámoslo o no, entramos en contacto con este fenómeno. Pero habría que capacitarnos, habría que aprender a hacerlo de la manera más adecuada, y estoy seguro que ustedes llevan alguna ventaja y me gustaría conocer cuáles son esos mecanismos de habilitación para tratar el tema de la violencia contra la mujer. Gracias, don Jorge. Bueno, siempre es más fácil capacitar a nuestros compañeros o compañeras. Cuando nosotros nos toca capacitar a personas que son funcionarias de la municipalidad, siempre nos enfocamos en dos grandes aspectos. El primero es lo que nosotros llamamos la primera acogida, que tiene que ver en cómo me paro yo frente a esta mujer que puede estar muy mal emocionalmente, que puede estar desbordada y que puede sentir la necesidad de conversar, ¿cierto? Donde ahí en realidad lo más importante es escucharla, no juzgarla, ¿cierto? Y ser empático, acogedor. Nosotros siempre solicitamos de que no se indague más en la situación de violencia, sino que más bien se le explique que existe un lugar, que es el Centro de la Mujer, donde le van a poder entregar la orientación y la información y la van a poder acoger, porque la idea no es revictimizar a esa mujer. Y el otro como foco de capacitación tiene que ver con los aspectos legales. En general, y yo me imagino que en México debe pasar algo muy similar, los aspectos legales resultan muy confusos. Ya se ocupan términos creyendo que significan una cosa, las personas hablan de constancia en vez de denuncia, no saben muy bien cuáles son las entidades a las que se tienen que dirigir. Y en eso es importante que las personas que tienen este primer acercamiento puedan al menos dar unas luces en relación a ese tema. Eso es como, por así decir, nuestro piso básico. Ya después, si tenemos la posibilidad, pueden venir capacitaciones como mucho más específicas. Y en relación a Carabinero, ahí tenemos que agradecer a la Dirección de Seguridad Humana, a las gestiones que hace Moisés, que hace Norma, ¿cierto? Por tener una relación más fluida con la institución.
Nosotros, bueno, la última capacitación que habíamos logrado hacer fue en octubre, un poco antes del estallido social que hubo en Chile, que fue el 18 de octubre, donde logramos capacitar, no recuerdo bien el número de carabineros, pero sí era un número importante porque ellos estaban en una jornada donde el tema era justamente los derechos humanos. Y ahí pudimos trabajar el tema de la violencia contra la mujer. Pero con Carabineros nos pasa una situación que es bien compleja porque, bueno, todos sabemos que es una institución que está bastante demandada. Ellos funcionan con sistema de turno y además hay alta rotación de personal. Entonces, lo que nosotros siempre hemos querido intencionar es tener capacitaciones permanentes, cosa de poder contar con toda la dotación, con al menos nociones. Ahora, Carabineros también tiene una línea de capacitación que tiene que ver con lo que ellos llaman violencia intrafamiliar y donde también se trabaja la violencia contra la mujer. Pero yo creo que siempre es mejor tener una relación más coordinada con el municipio al que se pertenece. Sabemos que es complejo, sabemos que ha sido una institución que ha estado muy criticada en el último tiempo, pero nuestro deber es seguir insistiendo para que estas capacitaciones puedan ser reales. Y yo en lo personal, como coordinadora del centro, las veces que me he tenido que relacionar con Carabineros por situaciones puntuales, siempre tratamos de conversar este tema y ellos siempre quedan con mi número de teléfono por si en algún momento tuvieran alguna duda, que al menos me puedan llamar, ¿cierto? Y poder resolverla en el momento. Ya estamos en el horario de cerrar, pero quisiera dar el espacio a Margarita Bolaños para que haga la última pregunta o comentario y ya con eso cerramos este tercer módulo. Margarita, por favor. Buenas tardes. Mire, tengo una duda en cuanto a los temas. Es cierto que en estos momentos de pandemia se incrementó la violencia intrafamiliar, en específico a la mujer, pero también es bien cierto recordar que no estamos acostumbrados a tener el vínculo familiar tan cerca y más los que trabajamos. En este momento, obviamente por la necesidad, las familias se han tenido que mantener unidas por mayor tiempo. Entonces caen en una desesperación, en una crisis, y es cuando incrementa la violencia. Mi pregunta es esta: ¿cuál estrategia ustedes consideran dentro de su ciudad que ha funcionado más para disminuir un poco esa violencia? Es una muy buena pregunta. O sea, lo primero es pensar que Peñalolén es una comuna muy diversa, donde tenemos recursos o familias con recursos que son completamente distintas. ¿Ya? Entonces ahí ya hay una diversidad que tiene que ser abordada. Tenemos muchas familias que viven en situación de hacinamiento, tenemos mujeres que hoy día están teletrabajando al cuidado de los niños, las niñas, adultos mayores, porque, bueno, ¿para qué estamos con cosas? Los cuidados históricamente han estado en manos de las mujeres, ¿cierto? Y nosotros no solo nosotros como Centro de la Mujer, sino que nosotros como departamento, ¿cierto? En unión también con el plan de crianza, hemos apuntado a la corresponsabilidad, no tan solo en la crianza, sino que también en las labores domésticas, porque ese es un peso con el que las mujeres hemos cargado históricamente y que genera un nivel de desgaste que lamentablemente, compañeros varones, debo decirles que hay que ser mujer para entenderlo. O sea, no tan solo ocupamos parte de nuestro tiempo en las labores domésticas y cuidado, que en comparación con los varones es muy superior, sino que además aparece este concepto de carga mental, donde
uno está pendiente de 20.000 cosas al mismo tiempo. Entonces, esta crisis lo que hizo fue agudizar todas estas pequeñas desigualdades que habíamos logrado de cierta manera sortear. Y hoy día, si ustedes me preguntan a mí, no me acusen de feminista, pero yo creo que las grandes afectadas con estas pandemias hemos sido las mujeres. Y eso yo creo que va a tener repercusiones no tan solo en temas de violencia, no tan solo en tener que manejar unos niveles de estrés altísimos, pero esto está afectando gravemente nuestra salud, no tan solo física, también nuestra salud mental. O sea, hay un montón de mujeres que yo creo que al finalizar el día terminan llorando escondidas en el baño, porque de verdad que es una carga demasiado elevada, porque además tenemos un contexto que es incierto. Tenemos una pandemia que no está controlada, cosas complejas ocurren, tenemos un país en crisis, tenemos un mundo en crisis. Entonces, la verdad es que es bien complejo. Y yo creo que en esa lógica, pensando en un modelo familiar tradicional, la distribución de roles y tareas es fundamental si las familias queremos salir mejor paradas de esto. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Este es un tema sumamente interesante que probablemente daría para mucho más, pero lamentablemente tenemos una limitación de tiempo y efectivamente quedaron algunos comentarios y preguntas en el chat que también los vamos a responder para que no queden sin una respuesta. Así que nuevamente agradecer a todos, todas quienes han participado en esta jornada y dejarlos invitados ya para mañana en la última jornada, en donde más allá de generar un proceso de presentación de temáticas o iniciativas que nosotros podamos tener como municipio, queremos compartir con ustedes algunas herramientas que van ligadas en distintos aspectos. Por un lado, en lo que es la gestión de la convivencia comunitaria y por otro lado, en la innovación en materia de prevención social, que a nosotros nos han sido bastante útiles y que quisiéramos también que ustedes las pudiesen conocer. Así es que los esperamos a todos y todas el día de mañana, a partir de las 12 del día en Chile, a partir de las 11 de la mañana en México. Muchísimas gracias y que tengan una buena jornada. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.